Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y cada semana en la iglesia de la nube.com pongo un sermón nuevo, predico en ambos inglés y español. Cada domingo tengo nuevo sermón preparado para que todos en el internet puedan ver. Y la semana pasada hablé de los tipos de Cristo. Y miremos cómo hay muchos tipos de Cristo en la Biblia. Antes de esto, el mensaje era de los tipos de la Biblia. Y antes de esto hablé un poco de los números bíblicos. Hoy, como prometí, ¿verdad? Voy a hablar de los 18 tipos del anticristo en la Biblia. Mire, 18. ¡Wow! ¿Cuántas veces ha ido usted a la iglesia y el pastor dijo: yo voy a hablar de un sermón de 18 puntos? Un sermón muy largo, ¿verdad? Pues yo no voy muy largo, solo quiero mostrarte algunas cositas, mencionar rápidamente cada uno. Pero quiero que puedas entender los 18 tipos del anticristo. ¿Qué es 18? 6 más 6 más 6. Es 18. Y como hemos hablado en los números bíblicos, como Dios usa el número 666, siempre en conexión con el anticristo. Qué raro que hay exactamente 16 tipos del anticristo, lo cual es 666. Y el anticristo usa este número 666. Entonces vamos a hablar hoy tipos de anticristos en la Biblia. Hay muchos anticristos según la palabra de Dios, pero lo que quiero hablar yo es de el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Aquel que viene en esta tribulación. Según la palabra de Dios, viene un solo hombre que se llama el anticristo. Y él va a gobernar en la tierra después del rapto. Entonces, hay en la Biblia muchos tipos de este varón. En todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenemos tipos de aquel anticristo. Sin embargo, había muchos anticristos. Quiero comenzar con 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Ahí leímos: hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es la postremera hora. Entonces, durante los siglos, durante la historia del mundo, había muchos anticristos, que significa gente contra de Cristo. Pero en la Biblia, cuando hablo del anticristo, quiero enfocar en este hombre que es el anticristo. Aunque que habían muchos anticristos, hay un solo anticristo que va a venir pronto en la tribulación. 1 de Juan 4:3 habla un poco de esto. Mire lo que dice. 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Hay un hombre específico que tiene que venir en la tribulación. Este hombre va a venir y él es el anticristo. Pero durante la historia del mundo siempre ha existido el espíritu del anticristo. Siempre Satanás trabajando en contra de la voluntad de Dios. Entonces voy a enfocar en este tiempo en hablar de el anticristo. Sin embargo, voy a usar toda la Biblia para mostrar cómo Dios puso en la Biblia muchas vidas de gente malas, que en verdad corresponden con la vida de aquel. La semana pasada, hablando de los tipos de Cristo, hablé de cómo Dios puso en la Biblia muchas vidas de gente. Y lo que pasó, los detalles de la vida de aquellos son cosas que pasan en la vida de Cristo. Son tipos de Cristo. Pues igual que esto, hay los antitipos. O sea, hay en la Biblia tipos del anticristo.
y los tipos del anticristo se encuentran en la Biblia. Este hombre, el anticristo, que ha de venir, que tiene que venir en la tribulación, él se llama la bestia también. Y la bestia o el anticristo, la Biblia habla mucho de él, especialmente en el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis. ¿Por qué digo revelación? Primer versículo dice la revelación de Jesucristo. En inglés es Revelation. En el libro de Revelación, o como algunos dicen, Apocalipsis, leímos de esta bestia o el anticristo. Revelación 13, 1 al 6 dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Qué interesante. Más adelante vamos a hablar de uno de aquellos que es un tipo del anticristo, cómo tiene su conexión con un leopardo. Y sus pies como pies de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. El dragón es Satanás. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Entonces la Biblia dice que en aquel tiempo, en este tiempo, será un hombre que viene. Un hombre muy malo. Y este hombre tendrá el nombre de la bestia. Pero dice que en medio de este tiempo, la tribulación, también que se llama el tiempo de la angustia de Jacob o Israel. Es un tiempo de 7 años. 3,5 años aquí, 3,5 años aquí. Y la Biblia nos dice que muere esta bestia. Muere. Y resucita. Resucita. Entonces, como Cristo Jesús murió, el Evangelio, fue sepultado y resucitó al tercer día, mire cómo Satanás quiere imitar lo mismo que Cristo hizo. Y según la palabra de Dios, esta bestia será asesinado algún día. Y mientras que está asesinado, él morirá y resucitará, según la palabra de Dios. ¿Sabía esto? Pues la Biblia tiene aún más. Dice en versículo 3 que la llaga de su muerte fue curada, es decir, que resucitó de los muertos. Y se maravilló todo el mundo en pos de aquella bestia, de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, versículo 4. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá hacer guerra contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Oigan muy bien, yo tengo la Biblia Valera 1602 purificada. Es la única Biblia que lee aquí igual que la King James, en usar la palabra continuar. Otras Biblias dicen actuar, pero la palabra en la King James es continue, continuar. Una cosa interesante que dice que el anticristo va a continuar 42 meses. Bueno, 42 meses es 3 años y medio. Y si él va a continuar, ¿qué significa? Que estaba gobernando antes y ya va a continuar gobernando después que había muerto y resucitado. Muy importante. Algunos hoy en día predican: no, el rapto no viene hasta el medio de la tribulación. Mentira. Según este versículo, el anticristo va a gobernar 3,5 años y continuar otro 3,5 años o 40 meses. Continuar, qué importante es tener la palabra exacta del griego o del King James. Y aquí dice 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Ahora, conmigo por favor, versículo 11 y adelante. Y después dice: vi otra bestia que subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce
ejerce. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue curada. Voy a leer un poco más, pero ahorita mire lo que dice. Había la primera bestia, pero esto muere. Y dice que vio otro segundo o segunda bestia. ¿Qué es esto? Pues la bestia es el anticristo, pero el anticristo gobierna primeramente como un hombre. La Biblia habla de él, el hombre de pecado. HP, hombre de pecado. Pero cuando muere, literalmente Satanás entra en el cuerpo de aquel. Satanás encarnada, o reencarnado. Y él se llama el hijo de perdición. Bueno, es el mismo, ¿verdad? Hijo de pecado. Y esto es el hijo de perdición. Entonces, cuando la Biblia habla del anticristo, es importante, interesante y aún más, debemos saber esto. Es importante saber que el anticristo comienza como un hombre mismo que muere. Y cuando él muere, es Satanás encarnado dentro de él que le resucita y gobierna al fin. Como si fueran dos bestias. Hay una división. Nos muestra que la bestia es dos partes de la bestia, podemos decir. Hay dos partes. ¿Y qué hace este lado? ¿Qué hace esta bestia? Satanás poseando al cuerpo de esto. Dice en versículo 14 que hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pues Satanás tiene este poder. 14. Engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y le fue dado que de ese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoran la imagen de la bestia sean muertos. Entonces tiene una imagen, o sea, un ídolo. Imagen. Entonces es interesante que hay una imagen. También vamos a leer una marca. Hay que tomar una marca los que siguen a él. Esto se encuentra 16 y adelante. Revelación 13, 16 y adelante. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno puede comprar o vender, sino el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Y su número es, ¿qué? Su número es 666. La bestia tiene su número como 666. Y qué raro, hay 18 tipos de este hombre en la Biblia, que es 6 más 6 más 6. Siempre el número 6 tiene su conexión con el número 6. Algunos eruditos enseñan, como te dije, que este hombre, la bestia, existirá en la tribulación. Y como te dije, él vivirá por 7 años. La última semana de Daniel. Y él gobernará como un hombre en carne por 3.5 años. Y cuando muere, así Satanás levanta. Satanás resucita. Satanás entra y posea el cuerpo de él. A gobernar los últimos 3.5 años. Pero dice que esta bestia muere. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la herida de que hemos leído? Bueno, la Biblia nos enseña de esto. La Biblia nos enseña de esto también. En Zacarías 11:17. Dice, ay del pastor inútil que deja
el rebaño. En inglés dice pastor ídolo. Los que traducen la Biblia en español dicen, pues no podemos decir el pastor ídolo porque no hace sentido. Pero en inglés se llama el pastor ídolo. Es un ídolo este hombre de quien habla en profecía el texto. Ay del pastor inútil que deja el rebaño. La espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Y su brazo será secado y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces podemos ver a este hombre. Y yo no puedo dibujar bien, ¿verdad? Pero miramos que este hombre va a tener su brazo derecho malo. Pero él va a tener, ¿verdad? Su ojo derecho. Bueno, es otro lado, ¿verdad? Lo equivoqué. Su ojo derecho será dañado, oscurecido. Y su brazo. Qué interesante, ¿verdad? Hay muchos tipos de este hombre malo. Quizás el espíritu del anticristo, pero yo miré a Adolfo Hitler cuando vino Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía algún problema con su brazo. Siempre andaba así. Y él empezó a predicar la Biblia. Y estaba así temblando. ¿Cómo es la palabra? Así, haciendo que es bueno, olvidé la palabra, pero estaba movido y tú puedes ver videos todavía de Adolfo Hitler hablando y haciendo así, y habla y camina así porque tenía un problema con su mano derecha. Es decir, que es un tipo del anticristo, aquel. Entonces la Biblia nos enseña lo que pasa a esto. El anticristo o la bestia será dañado, tendrá una herida y esto va a dañar a su brazo derecho y su ojo derecho. ¿Qué más? ¿Qué pasa al anticristo o la bestia? Vamos a Apocalipsis o Revelación 14. Revelación 14, 9 nos enseña así. 14, 9. Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y dice: y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualesquiera que reciban la marca de su nombre. Entonces, si uno viene al anticristo y acepta al anticristo, ¿qué pasa? Van a ir al infierno. Por esto es importante ser salvo, para que puedas salir al rapto. Porque nadie quiere pasar por este tiempo. Porque si estás en este tiempo de la tribulación, debes no tomar la marca de la bestia. Pero si tomas la marca de la bestia, no hay salvación. Al regresar Cristo a Armagedón, ahí está el fin. Él te va a echar Armagedón. Él te va a echar en el infierno. Todos los que adoran a la bestia serán echados al infierno, donde hay humo y sufrimiento y tormento y azufre y fuego. Bueno, la Biblia nos enseña en Revelación 16 que al fin de la tribulación vendrá el Señor Jesucristo, y dice: y los congregó en un lugar que se llama en hebraico Armagedón. La Biblia nos enseña que después del rapto, el anticristo va a gobernar por 7 años, y al fin de su tiempo de reinar en la tierra, regresará el Señor Jesucristo y destruirá a todos el anticristo y su ejército en la batalla de Armagedón. Y la Biblia dice que todos que toman la marca de la bestia irán al infierno. Todo va a lo que hemos aprendido la semana pasada, a la primera profecía en la Biblia, Génesis 3:15. Lo que quiero decir es, cuando
miramos a todo esto y miramos a la Biblia, miramos que todo lo que Dios dijo es verdad. Y toda la profecía que está en la Biblia, Dios tiene que cumplir. Y en Génesis 3:15 leímos, y enemistad pondré entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La última semana hemos hablado de Cristo y cómo Cristo es la semilla prometida o el simiente. Y cuando Dios dio esta promesa hablando a Eva y Satanás, diciendo que aunque el anticristo herirá el calcañar del Señor, el Señor herirá la cabeza del anticristo. ¿Qué significa? Bueno, cuando viene el rapto, todos los cristianos van a salir. Va a estar aquí en la tierra el anticristo gobernando, pero regresará el Señor Jesucristo. Y cuando regresa, la Biblia nos enseña que Dios va a herir la cabeza del anticristo. Va a pisar encima de aquel malvado, el anticristo, Satanás. Y algo interesante, es igual que dice esta escritura, Génesis 3:15. Algunos dicen, y tú le herirás en el calcañar. Algunos dicen, bueno, Cristo cuando murió en la cruz, había 3 clavos, un clavo aquí, un clavo aquí y un clavo aquí. Y cuando echaron el clavo aquí en los pies, dañó el calcañar del Señor. Pues es cierto, esto sí pasó. Pero todavía en el futuro tenemos promesas en la Biblia que Dios va a herir al anticristo y su cabeza. 1 Corintios 15, versículo 25. Porque es menester que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando del Señor Jesucristo. También en el libro de Romanos 16:20, mire lo que dice. Me gusta mucho esto. Romanos 16:20, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de, oye bien, vuestros pies. Pero la promesa, Génesis 3:15, dice que Dios va a dañar o herir su calcañar cuando Él pisa en la cabeza del anticristo. Pablo aquí dice, abajo de vuestros pies, hablando de nosotros cristianos. Porque al rato todos los cristianos salen y van aquí al juicio ¿cómo se llama? El tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Después de esto, todos los cristianos van a regresar con Cristo. Y Cristo en su caballo blanco regresará a Armagedón. Y nosotros que somos salvos regresaremos con Cristo. Y leímos que Cristo va a venir y vencerá contra Satanás. Y el Señor mismo pisará encima del anticristo, de Satanás. Y allí herirá su calcañar. Pero ahí no termina. La Biblia dice que todos nosotros que somos cristianos también pisaremos. Es como esto. Después de la batalla, el Señor Jesucristo baje de su caballo y mete su pie encima de la cabeza del anticristo. Y va corriendo. Y dice, ahora cada uno de vosotros también, ven conmigo y haz lo mismo. Y cada uno de nosotros cristianos podemos pisar en la cabeza del anticristo. Y el otro, hasta que todo. Qué humillación, ¿verdad? Será humillado el anticristo cuando nosotros con Cristo podemos pisar en la cabeza del serpiente malvado. Yo estoy al lado que vence, ¿verdad? Estoy con mi Señor Jesucristo, el que gana. Yo no sé por qué hay gente en el mundo que quieren estar al lado de la nueva orden mundial. No entiendo que hay gente que quieran estar con el Illuminati. Yo no quiero. Hay gente que quieren servir a Satanás sabiendo que él no va a ganar. Solo 7 años, poco tiene él de gobernar. En realidad 3 y medio años tiene él cuando él está encarnado en carne, gobernando.
qué poco tiempo. ¿Por qué quiere vender su alma a Satanás, sabiendo que él no gana nada? Es Cristo que es el vencedor de todo. Bueno, Apocalipsis o Revelación 19 nos enseña cómo regresará el Señor Jesucristo. 19:11 dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas. Y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, nosotros cristianos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Y más y más y más está hablando ahí de cómo un ángel va y invita: venga todos los aves para comer la sangre de los malos. El versículo 19: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra él que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, nosotros cristianos. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago ardiendo de azufre. Y más y más y más. Dice en capítulo 20, versículo 2: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Entonces, esto es lo que enseña la palabra de Dios que ha de venir, que vendrá en el futuro, después del rapto. Y habla de este hombre, el anticristo o la bestia. Cristo es el vencedor. Ahora, algo interesante, cuando leímos toda la Biblia, miramos que hay tipos de aquel malvado. Y leyendo de él, miramos, wow, sin duda, hay muchos en la Biblia que corresponden con este malo. Muchas cosas que pasan a ellos pasan en la vida de aquel. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de profecía. Vamos a ver algunos ejemplos. Y una cosa interesante, algunos mueren con algo mal que pasa en la cabeza. Qué interesante, él muere, Dios va a matar. Aunque que murió una vez aquí, él va a morir cuando viene Cristo Jesús y va a pisar su cabeza. Primero vamos a decir, voy a mostrarle los 18 tipos del anticristo. El primero es Caín. Caín se encuentra en Génesis 4:15. Sabemos que Caín era un hombre malo que mató a su hermano Abel. Pero sabes, hay algo interesante porque tiene una conexión Caín con una marca. Este hombre está conectado con una marca. La marca de la bestia. Después de haber matado a su hermano, el Señor está hablando con Caín y dice en Génesis 4:15, respondióle el Señor: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una marca en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Una marca tiene este hombre. Algo interesante, el Señor Jesucristo, hablando a los fariseos malos, les llamó mentirosos. Y mire lo que dice en Juan 8:44, en que Cristo menciona a Caín. Dice en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él homicida era desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está hablando el Señor Jesucristo
del diablo, Satanás, el diablo, el dragón, el serpiente. Y mire lo que él dice, también se llama Lucifer. Él era homicida desde el principio. ¿Quién era el primero que mató a otro? Caín. Entonces Satanás, no sé si entró en el cuerpo de él, o le poseía, o no sé si solo estaba hablando con él. Ay, tú tienes que matar. Pero Cristo dijo que era Satanás que engañó a Caín y le enseñó cómo matar, y le usó para quitar la vida de Abel. ¿Y quién era Abel? Un tipo de Cristo, un inocente que murió. Primero de Juan 3:12. Una cosa interesante. Menciona a Caín otra vez. Primero de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno. En inglés es wicked one, el malo o el anticristo. Que era del maligno, el anticristo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice que era Caín del maligno o del malo. Entonces Caín es un buen tipo del anticristo y tiene conectado con él una marca. El otro, número 2, es Nimrod. Nimrod. ¿Conoces a Nimrod? La palabra Nimrod significa el rebelde. Un rebelde. ¿O sabes qué? La palabra Lucifer es el nombre de Satanás. Y leímos en la Biblia que era él que rebeló contra Dios. El primer rebelde era Satanás. No sé si recuerdas, pero cuando hablé de los números bíblicos y cómo tienen significaciones. Bueno, por ejemplo, Noé era el octavo de Adán. 8 significa comenzar de nuevo. Nuevos comienzos. O bueno, este hombre, Nimrod, si uno va contando, era este número de Adán. ¿Cómo es el treceavo? No hablo bien en español en los números. Pero era el número 13 de Adán. Contando de Adán a Nimrod en la descendencia, salió el número 13 de Adán. Hasta hoy es un número muy feo, ¿verdad? ¿O quién es este hombre, Nimrod? Nimrod era un hombre que la Biblia llama el gran cazador. Quiso él cazar mucho a muchos animales. Era un hombre cazador, como dice la palabra de Dios. Para los de España, cazador, ¿ok? Él entiende. Él trabajó mucho en matar animales. Era un rey que comenzó su primer reino. ¿Y sabes qué? Su reino era Babel. Babel. Bueno, después le llamaron Babilonia. ¿O qué interesante? En el libro de Revelación miramos de este hombre, el anticristo, ¿y qué hace él? Está cazando a los judíos, tratando de matarlos. Y también hay una conexión a Babilonia con el anticristo, porque en la Revelación 17 habla del misterio Babilonia, una religión que usa el anticristo en su tiempo, en su reino. Mire la conexión entre los dos. Y él va a cazar a los judíos. Bueno, otra cosa, Jeremías 13:23. Cuando tú estudias más de Nimrod, Nimrod siempre está vestido en piel de un leopardo. Qué raro, ¿verdad? Piel de leopardo. Y muchos de los malos, los adoradores de Satanás, usan piel de leopardo. Nosotros fuimos, Laura y yo, años atrás, a Guatemala a visitar los pirámides de Tikal. Y en Tikal tenía muchos dibujos de los mayas, ¿verdad? De los indios mayas. Y ellos siempre hicieron sacrificios humanos a su dios falso, Satanás. Y los sacerdotes siempre vestidos en pieles de leopardo.
Hay una conexión entre él y los leopardos. ¿Qué dice? Hemos leído en Revelación, hay una conexión con el anticristo y los leopardos también. Aquí en Jeremías 13:23, mire lo que dice. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? El leopardo es un animal que tiene su piel y hay manchas, o sea, marcas en su piel. Algunos dicen que cuando Caín pecó, la marca que Dios puso en él era piel negra. Ni idea, no sé, no voy a decir sí o no, pero muchos han predicado esto. Y qué interesante, en Jeremías 13:23 tenemos un versículo que dice, ¿puede cambiar el leopardo su piel? ¿O puedes cambiar su piel el etíope, el negro? Qué interesante. ¿Puede cambiar Nimrod? ¿Puede cambiar el anticristo? Su conexión con una marca, como está manchada o marcada el leopardo. Interesante. Entonces Nimrod es un buen tipo de Satanás, del anticristo, porque él gobernó, o él reinó en Babilonia. El anticristo va a reinar con su religión falsa, misterio, Babilonia. Otro ejemplo del anticristo es Faraón. Faraón, a ver, número 3 es Faraón. Faraón. A ver si lo escribí bien. Faraón, espero que sí. Faraón en el Antiguo Testamento perseguía a los judíos. Pues según el libro de Revelación, el anticristo odia a los judíos y va a perseguir a los judíos durante este tiempo. Y Faraón se llama un dragón en Ezequiel 29:3. Vamos a buscar esto. Qué interesante. Miramos en la Biblia muchas conexiones. Ezequiel 29:3, Dios habla a Faraón, sí. Dice en 29:3 de Ezequiel, habla y di, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. ¿Quién es este hombre? El anticristo. Pues es el dragón. Tiene su conexión con el dragón, como hemos leído en Revelación. Y algo interesante. Durante el tiempo de Faraón, quien odiaba a los judíos y trató de matarlos, igual que el anticristo trata de matar a los judíos en la tribulación, había 10 plagas que pasó, enviados de Dios, para apoyar a los judíos salir. ¿Sabes qué dice la Biblia? En la tribulación, Dios va a enviar 7 plagas. 7 plagas en la tribulación. Esta es la ira de Dios, aparte de la ira de Dios. ¿Cómo corresponde? Entonces, Faraón es un tipo del anticristo. Y lo que pasó en la vida de Faraón, miramos a cosas que pasarán en la vida del anticristo. Wow. Otra cosa es este hombre Balac. ¿Quién era Balac? Pues en Números capítulo 22, si no me equivoco, había un rey que odiaba a Israel. Por eso buscó a un profeta que se llamaba Balaam. Y le pidió a maldecir a Israel. No sé si has visto, pero prediqué de esto hace poco. Puedes ir a YouTube y buscar el video, El camino de Balaam, porque la Biblia habla mucho de eso. Pero oiga bien, Balac es un rey que odia a Israel. Bueno, él odia a Israel, el anticristo. Era un adorador de Baal. ¿O sabes qué? Lucifer es Baal. Y también él buscó a una profeta para hacer mal en contra de Israel. Bueno, en este tiempo, la Biblia dice que hay el falso profeta o falso profeta. Usa Satanás, el falso profeta, en este tiempo. Entonces, Dios está diciendo, mire, como en la vida de Balac, como él usó
a un falso profeta para maldecir a Israel. En el futuro vendrá el anticristo que tendrá un falso profeta trabajando con él. Y el propósito es destruir a Israel. Pues, esto es increíble que Dios escribió un libro así, con muchos tipos de él que había de venir. Hay otro, después de Balac, o también Balac era un moabita. Muchas cosas puedo decir de esto, pero ¿sabes quién era moabita también? Un hombre que se llamaba Judás. Vamos a ver a él al fin. Judás era de Cariot. Cariot, que es hijo de el lugar donde había la gente de Moab. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, Sísara. Sísara es otro tipo del anticristo. Sísara era un rey gentil que peleaba contra los judíos, contra Israel. Y ellos vencieron contra él, ¿sabes dónde? En la valle de Megiddo. El mismo valle donde algún día vendrá el Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón. La palabra Armagedón es dos palabras de hebreo. Ar, montaña, Megiddo, de Megiddo. La montaña de Megiddo. Entonces está enseñando cuando viene Cristo a Armagedón, Él viene primero a la montaña y de ahí hacia abajo en el valle va a destruir todos sus enemigos. Y qué raro que miramos un hombre, Sísara, peleando en una guerra en el mismo lugar donde va a pelear el anticristo en contra de Dios. Y según la historia en Jueces, si no me equivoco, este hombre, Sísara, estaba huyendo, saliéndole de la batalla y bien cansado, y entró en la tienda de una mujer y dice: necesito comida y un lugar de descansar. Y ¿sabes qué? Él descansó y la mujer vino con un clavo y un martillo y lo puso aquí mientras que él dormía y hizo así, ¡pum! Y entró el clavo aquí cerca de su ojo derecho, ¿verdad? Como aquel. Y murió Sísara. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Algún día, igual que la vida de él, habrá un hombre que peleará contra Dios en el mismo valle y tendrá una herida en su cabeza, dado por Dios. Algo interesante en la vida de Sísara, cuando él estaba peleando después de la guerra, dijeron, en la Biblia menciona, que las estrellas peleaban en esta guerra todavía, también. Qué raro, porque en Revelación miramos que las estrellas de Satanás caen y están echados a la tierra. Mucha conexión, la vida de aquel con la vida del anticristo. Otro es uno que se llama Abimelech. ¿Ve cuántos? Abimelech. ¿Cuántos tipos del anticristo hay en la Biblia? Abimelech era un hombre que era un rebelde. Jueces capítulo 9. Y él andaba haciendo mal en todas partes. ¿Y sabe qué pasó? Estaba un torre y él quería quitar a la gente del torre y él quería poner fuego. Y una mujer ahí arriba agarró un ladrillo y echó. Lo echó. Y cayó este ladrillo, ¡pum! Y mató a Abimelech. Un tipo de anticristo y uno que tenía una herida en la cabeza. Qué triste. Muchos dicen qué horrible estar en la batalla y ser matado de una mujer. Y aquel hombre fue matado de una mujer, igual que Sísara, ¿verdad? La mujer le mató. Qué vergüenza para un hombre, ¿verdad? Morir bajo el mano de una mujer. Pero ¿sabes qué? Cuando viene el rapto, nosotros vamos arriba. Nosotros que somos salvos, el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que somos nosotros la esposa de Cristo. Cuando regresamos con Cristo y Él gana la batalla, nosotros mujeres también vamos a pisar. Bueno, no somos mujeres. La iglesia es una mujer. Entonces, en tipo, como la mujer le mató, en tipo,
la mujer, la iglesia de Cristo, va a pisar la cabeza del anticristo. Será humillado el anticristo de una mujer. En tipo le digo. Abimelech entonces era un tipo del anticristo, el que era un rebelde y murió herida de cabeza. Absalom es otro. Absalom era un hombre malo. Sin embargo, era el hijo de David, un tipo de Cristo. Y Absalom ganó la tierra por medio de cosas que dijo de la boca. Habló dulces palabras. Y la gente, oh, miramos a él, mire qué bonito habla él. Y entonces David se fue y Absalom tomó control. Y rebeló contra su padre David. David, un tipo de Cristo. ¿Y sabes qué pasa a él? Muere. ¿Y cómo murió en batalla Absalom? Había la guerra. Y la Biblia dice que este hombre Absalom tenía pelo largo. Muy largo, larguísimo podemos decir. Muy largo. Un tipo de un rebelde. En los años 1960 algo. En los Estados Unidos había el movimiento hippie. Y los hippies crecieron muy largo su pelo para mostrar, estamos rebeldes, en rebelión estamos. Entonces aquel Absalom, tipo del anticristo, porque era rebelde, ¿y cómo murió? En su caballo andaba él, y había un árbol, y en alguna manera, quién sabe, su piel estaba ahí alrededor de una rama, y él estaba colgando ahí de su pelo. Ay, no puedo salir. Y el pelo está como un lazo casi, ¿verdad? Alrededor. Y no pudo salir. Y Joab vino y mató a Absalom. Un tipo del anticristo. ¿Y sabes qué? Después que murió Absalom, hicieron la sepultura de él. El sepulcro de él. Y se llama el lugar de Absalom. Qué raro, cuando Judas murió, fue a su propio lugar. Qué interesante, el lugar de Absalom. El lugar. Cuando muere, o cuando viene el Señor Jesucristo y está vencido, vence el Señor contra Satanás, Satanás va a ir a su propio lugar por 1000 años, antes que sale otra vez. Y cuando sale, Dios va a decir, ok, ahora ya está terminado, vaya al lado de fuego. Pero interesante, fue a su lugar. Ok, Saúl. El número 8 es Saúl. Me gusta estudiar la Biblia. Saúl, hay muchos tipos del anticristo en la palabra de Dios. Saúl era un rebelde, aunque que era el rey de Israel. Y oiga bien, la mayoría de ellos son reyes. Cuando viene el anticristo, él va a gobernar sobre toda la tierra como un rey. Bajo de él hay 10 que van a gobernar también, 10 reyes. Pero él es el rey. Bueno, Saúl era un rebelde. Y ¿sabes qué? Fue poseído por un demonio. Mire, poseído este anticristo. ¿De qué? De un diablo, de Satanás. Entonces Saúl es un buen tipo del anticristo. Otro es Goliat. Goliat es un buen tipo del anticristo. Él fue matado por medio de una herida. ¿A dónde? A su cabeza. ¿Quién le mató? David, un tipo de Cristo. Y fue matado según la palabra de Dios. Aquí echó la roca aquí. Y murió Goliat. Buen tipo del anticristo. Otro es Acab. Acab era un rey de Israel, un rey malo que tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Un rey malo que adoró a Baal. Era un buen tipo del anticristo porque hizo algunas cosas malvadas durante de su gobernación. Años atrás había un evangelista aquí en los Estados Unidos. Y cuando fue elegido el presidente Clinton y su esposa Hillary, aquel evangelista predicó, aquí miramos otra vez a Acab y Jezabel. Y él mostró cómo ellos eran un tipo de aquel. Y es cierto, Jezabel
es la esposa de aquel precedente. Una mujer que mata a otros, igual que mató a Jezabel a otros. Pero Acab es un hijo o un tipo del anticristo. Jeroboam. Jeroboam. Un otro rey de Israel que adoraba a Baal. Y interesante, ¿verdad? Él adoró a un ídolo de oro. De una calf. ¿Cómo le digo calf en español? De una vaca, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama la vaca chiquita? Bueno, era un ídolo de oro de uno de estos. Y adoraron por medio de besar. ¿Sabes qué? Algo interesante. Besar en inglés es kiss. Había en los Estados Unidos una mujer que era uno de los Beatles. No sé si conoces la música de los Beatles, pero es muy malo. Pero ella era la esposa de uno de los Beatles. Yoko Ono, pienso que se llama. Y hizo ella una canción que se llama Kiss, Kiss, Kiss. Beso, beso, beso. Y cantó esta canción, Kiss, Kiss, Kiss. Pues la palabra kiss al revés es 6 en inglés. Entonces, mientras que ella estaba cantando Kiss, 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 al revés estaba diciendo 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, otra vez y otra vez. Tú puedes buscar en YouTube mucho de esto, ¿verdad? Muchos de Hollywood, muchos de la música del mundo tienen sus mensajes secretos bajo de sus canciones malvadas. Yo he leído que muchas veces cuando sale una canción del mundo, usualmente hay brujos y brujas que oran a Satanás. Oh Satanás, por favor, que tú puedas bendecir a esta música que da honra y gloria a tu Señor. Hay que tener cuidado, ¿verdad? De esto. Jeroboam 666. O beso, beso, beso. Kiss, kiss, kiss. Ok. Otro es uno que se llamaba Nabal. Y oiga bien, no puse a estos en orden de cronología, ¿verdad? Solo pusieron todos. No particularmente en alguna orden. Solo quise mencionar todo. Este es un hombre que se llamaba Nabal. Nabal era, la Biblia le llama un necio, un malo. Tuvo la oportunidad de ayudar a David y la gente de Israel, pero la Biblia nos enseña que era un enemigo de Israel, un enemigo de David. Entonces Dios le mató por no ayudar a Israel. Otro se llama Sennacherib. Sennacherib. Sennacherib era un rey. Era un rey de Babilonia, si no me equivoco, ¿verdad? Atacó a Jerusalén. Después se fue. Pero igual que Tito, él entró a Jerusalén y le mató el ángel del Señor, Jesús. Mire, este hombre, la Biblia enseña, el anticristo, va a entrar a Israel y echará fuera a los judíos, tienen que huir. Y él va a entrar y sentarse en el templo diciendo, yo soy Dios. Sennacherib atacó a Israel y entró. Igual que él algún día va a entrar a Jerusalén. Un tipo del anticristo. El otro es Nabucodonosor. Esta palabra. Nabucodonosor. En inglés, Nebuchadnezzar. Que más fácil decir en inglés. Nabucodonosor. El rey de Babilonia. ¿El rey de qué? ¿De Babilonia? Interesante, ¿por qué? Rey de Babilonia. Aquel Nimrod. Rey de Babilonia. El rey. Pero él tiene misterio Babilonia. Interesante. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Bueno, él hizo una imagen, dice la palabra de Dios, que era como un obelisco. Y este hombre, cuando construyó esto, la Biblia dice de qué altura y de qué ancho. La Biblia nos dice que la imagen que construyó él, dice, era de 60 por 6 por 6. 3 6.
Pues qué buen tipo del anticristo entonces aquel en construir una imagen que tiene 666. Interesante. Como un obelisco, podemos decir, ¿verdad? Un hombre malo. Y sabes qué, en Daniel dice 6 veces que él edificó esta imagen. 6 veces. ¿Por qué mencionó 6 veces que él lo hizo? Qué interesante. En Jeremías 51:34. 51:34 llama a este rey también un dragón. Qué raro. El dragón es este. Pero mire cómo el dragón también llamó a Faraón. Mire cómo Dios habla mucho de aquellos que eran tipos del anticristo y tienen mucho en común. En realidad tienen mucho en común con el anticristo. Muestra que el espíritu del anticristo vivía en estos tiempos y trabajó. Y algún día va a tener su oportunidad el anticristo, gobernar en la tierra. Otro es uno que se llamaba Amán. Amán. En el libro de Esther miramos de Amán. ¿Quién era Amán? Un hombre malo que odiaba a los judíos. Y en Esther 7:6 le llama a él el adversario. O la palabra Satanás significa adversario. Entonces este Amán es un tipo del anticristo y de Satanás mismo. ¿Y qué hizo él? Él edificó algo para matar y colgar a los judíos. Y el plan que él tenía era matar a todos los judíos. Es el plan de él. Quiere hacer esto en la tribulación. Y Dios hizo al revés, que él murió y los judíos vivían. Aquí Dios va a echar fuera a Satanás y los judíos van a gobernar con Cristo en el milenio. Él muere colgado. Igual que Judas, igual que Absalón. Murieron colgando de algo, ¿verdad? Otro, Salomón. Salomón, como hemos visto en la semana pasada, en realidad es un tipo de Cristo. Es un tipo del Cristo gobernando en el milenio porque hay paz en el milenio. Pero hay algo que pasó en la vida de Salomón en que él apartó mucho del Señor y comenzó a adorar a dioses falsos por sus muchas mujeres que tenía. Y hay una cosa interesante que leímos en 2 de Crónicas 9:13. ¿Y sabes qué? Este hombre, Salomón, es un tipo de Cristo, pero también es un tipo del anticristo. Hay uno más en la Biblia que es igual, José o Josef. Josef es un gran tipo de Cristo, pero también he escuchado a algunos predicando que también es un tipo del anticristo. Es posible decir, yo no voy a mencionar Josef hoy, solo Salomón, solo para decir que él puede ser un tipo de ambos. Porque al principio, cuando él gobernaba, era un buen tipo de Cristo. Pero en medio de su gobernación, comenzó a ser un poco mal. Y tiene un número conectado con él, un número muy feo. Segundo o primero, como dije. Segundo de Crónicas 9:13. Segunda de Crónicas 9:13 leímos. Y el peso de oro que venía a Salomón cada un año era 666 talentos de oro. Oh no, 666 de oro. Wow. ¿Cómo tiene él conectado con él su número? ¿Cómo es él un tipo del anticristo? Pues cuando el anticristo entra diciendo paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Y en realidad sí hay paz a los que toman la marca. Pero si no tomas la marca, no tienes paz. Entonces tienes paz con los que adoran a él, el anticristo, pero no tienen paz los que están en contra. ¿Y qué tal si estás en contra del anticristo? Le mata. Por esto no debes entrar en este tiempo. Debes aceptar al Señor para que puedas salir a rato. Rápidamente voy a terminar. Herodes es otro
Herodes es un tipo del anticristo. ¿Cómo? Herodes era un hombre gentil que no quería nada de Dios. Y la Biblia nos enseña en el libro de Actos o Hechos que él se levantó y dijo, yo soy Dios. Y Dios entonces le mató y murió él de gusanos. De gusanos. Un tipo del anticristo. ¿Cómo? Porque el anticristo va a entrar en el templo en Jerusalén después de haber echado fuera a los judíos. Y sentarse en el templo diciendo, yo mismo soy Dios. Yo soy Dios, va a decir. El último es Judas. Judas es un gran tipo del anticristo. Judas. ¿Por qué? Porque Judas era un demonio o un diablo. Vamos a Juan. Fui un poco más largo en esta enseñanza que en inglés. Quiero terminar. Juan 6:70. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 6:70 y 71. Jesús les respondió, ¿no os he yo escogido 12 y el uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Es un tipo de el anticristo Judas. ¿Por qué? Porque el anticristo es un hombre, pero que tiene Satanás entrado de él. Hay otro pasaje, no me acuerdo cuál es, pero están sentados allí comiendo con Cristo la Pascua. Y después que le dio la mordida, la Biblia, el Señor a él algo a comer, la Biblia dice que Satanás entró en Judas y él se fue. Pues Satanás entra dentro del anticristo. Entonces Judas es un tipo del anticristo. Bueno, rápidamente, Juan 17:12. Mire lo que la Biblia llama al anticristo en Juan 17:12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, Jesucristo está orando a Dios Padre. Yo los guardaba en tu nombre y los cuales que me has dado, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto se llama el hijo de perdición. Él también se llama el hijo de perdición. Muchas cosas más que puedo decir, pero voy a ver 2 de Tesalonicenses 2:3. Esto está hablando del anticristo y mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El rapto, el día de Cristo. Sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La bestia, el anticristo se llama el hijo de perdición. Judas le llamaba el hijo de perdición. Buen tipo del anticristo, este hombre. Necesito terminar. 1 de Corintios 15:1-4 es el Evangelio. La Biblia, como hemos leído, dice que si uno no va al rapto y queda aquí en la tierra todavía, si él vive en este tiempo y toma la marca de la bestia, ¿dónde va? Al infierno por toda la eternidad. Por esto debes aceptar antes al Señor Jesucristo. Yo no quiero que nadie pase en este tiempo, porque la tentación es tomar la marca. Si no tomas la marca, cortan la cabeza. Si tomas la marca, no hay salvación. Vendrá el Señor Jesucristo y matará a todos que no toman a la marca, que han tomado la marca de la bestia. Por esto la Biblia nos enseña, hay que confiar en el Evangelio si quieres ser salvo. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15:1-4 dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio. Versículo 2, por el cual sois salvos. ¿Qué es? Versículo 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. La Biblia nos enseña que en este tiempo, la tribulación, el anticristo va a hacer milagro. Él va a estar asesinado, matado con una herida al ojo derecho y su brazo derecho.
Y el milagro es que Él va a resucitar, imitando la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay gente que oyen a mi voz, que viven en este tiempo, que miran al Evangelio y dicen, yo no lo creo. Cuando viene el rapto, la Biblia dice que también viene gran decepción. ¿Cómo es que uno puede confiar en este Evangelio malo del diablo y no en el Evangelio de Cristo? Porque van a creer todos del mundo cuando miran a este hombre resucitar de los muertos. Por esto es mejor ser salvo. Mejor confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. La Biblia dice que salvación es por fe. Confiar que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Todo hizo Él para perdonarnos de nuestros pecados. Para que no debemos ir al infierno. La decisión es suya. Aceptar a Cristo y Él te sacará fuera y no tienes que entrar en la tribulación. O rechazar a Cristo y vivir bajo esto. Y ir al infierno cuando mueres. Gracias por ver esto, pero si tú eres perdido, yo quiero que vengas al Señor Jesucristo. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Quiero que todos vengan al Señor Jesucristo. Para que no pasen en este tiempo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el otro domingo. Y gracias por aguantarme otra vez, ¿verdad? Espero que edifiqué mucho a los cristianos que miran a esto. Es muy divertido estudiar la Biblia y entender cómo Dios escribió este libro, dando 18 tipos de aquel que había de venir. ¡Wow! Interesante. Dios te bendiga. Gracias. Nos vemos el otro domingo.